se lo denomina balance y se lo suele asociar a una fotografía, porque representa la composición de la situación patrimonial de un ente. Su finalidad es suministrar información sobre la liquidez y solvencia de la organización, tanto en el corto como en el largo plazo, para la toma de decisiones y para parte de terceros interesados como de los propios integrantes del ente. Su estructura está compuesta de la siguiente manera: el activo, que se divide en corriente y no corriente; el pasivo, que también se divide en corriente y no corriente; y el patrimonio neto. El activo. Un ente posee un activo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, controla los beneficios económicos que produce un bien material o inmaterial, con valor de cambio o valor de uso para el ente. Valor de cambio significa que implica que existe la posibilidad de canjear un bien por efectivo o por otro activo, utilizar un bien para cancelar una obligación o distribuir el bien a los propietarios del ente. Valor de uso significa que implica que el ente puede emplear el bien en alguna actividad que produzca ingresos. En cualquier caso, se considera que un bien tiene valor para un ente cuando representa efectivo o equivalentes de efectivo, o posee la aptitud para generar por sí o en combinación con otros bienes un flujo positivo de efectivo o equivalentes de efectivo. De no cumplirse este requisito, no existirá activo para el ente. Los rubros que componen el activo corriente deben ordenarse, es decir, desde el rubro más líquido al menos líquido. El activo corriente se espera que se conviertan en dinero o equivalente en el plazo de un año, computados desde la fecha de cierre del periodo al que se refieren los estados contables, o si lo son a esta fecha. Se considera corriente a los saldos de libre disponibilidad en caja y bancos al cierre del periodo contable; otros activos cuya conversión en dinero o su equivalente se estima que se producirá dentro de los 12 meses, como inversiones transitorias, créditos por ventas a cobrar en el plazo señalado, bienes de cambio a vender o consumir en el mismo periodo cuya cobranza se recibirá en el plazo de un año. Los derechos que evitarán erogaciones, es decir, la distribución de bienes en los 12 meses siguientes a la fecha de cierre del periodo. Los activos que por disposiciones contractuales o similares deben destinarse a cancelar pasivos corrientes. El activo corriente está compuesto por los siguientes rubros. Disponibilidades. Se caracteriza por poseer poder cancelatorio legal e ilimitado. Su composición es dinero en efectivo en caja y bancos, moneda extranjera, otros valores como cheques, giros bancarios, fondo fijo, valores a depositar, etc. Inversiones. Se realizan con el fin de obtener una renta u otro beneficio explícito o implícito. Forman parte de los activos dedicados a la actividad. Su composición es moneda extranjera, si es porque se posee con la intención de lucrar con el cambio de cotización; depósitos a plazo fijo con la intención de obtener una renta; títulos públicos, acciones de otras sociedades, contratos de futuro, plazo fijo. Créditos. Se definen como los derechos que el ente posee contra terceros para percibir sumas de dinero u otros bienes o servicios. Su composición es importes a cobrar en cuenta corriente comercial, importes a cobrar documentos como cheques diferidos, documentos a cobrar, etc., importes a cobrar en litigio o en gestión judicial, previsión para deudores incobrables. Otros créditos. Este rubro se encuentra integrado por los saldos pendientes de cobro que no se han originado en la actividad habitual del ente. Su composición es adelantes al personal, honorarios adelantados a los directores, préstamos al personal, alquileres a cobrar, cheques de pago diferido recibidos de terceros, créditos fiscales. Y por último, bienes de cambio. Su composición es bienes destinados a la venta en el curso habitual de la actividad del ente, aquellos que se encuentran en proceso de producción, los que resultan generalmente consumidos en la producción de los bienes o servicios que se destinan a la venta, es decir, la materia prima, y anticipo a proveedores. Por otro lado, tenemos el activo corriente. Este comprende a todos los que no pueden ser clasificados como corrientes, es decir, que incluimos inversiones a largo plazo, créditos por ventas a cobrar en un plazo superior a 12 meses,
bienes de cambio a vender, bienes de uso e intangibles. Y también debe ordenarse desde el más líquido hasta el menos líquido. El mismo está compuesto por los siguientes rubros. Inversiones se realizan con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio. Estas no forman parte de los activos dedicados a la actividad principal del ente, es decir, que se encuentran fuera de su giro específico. A este le integra como por ejemplo la moneda extranjera, siempre y cuando no sea la actividad principal del ente. Otro rubro son los otros créditos. Es el derecho que posee el ente para percibir sumas de dinero y se encuentra integrado por los saldos pendientes de cobro que no se han originado en la actividad habitual del ente, pasados los 7 meses. Después están los bienes de uso, que son aquellos bienes tangibles destinados para utilizar en la actividad principal del ente y no a la venta habitual. Este rubro, los bienes se encuentran en construcción, tránsito o montaje, como por ejemplo los inmuebles, los rodados, muebles y útiles, instalaciones y equipos de computación. La propiedad de inversión son los bienes inmuebles destinados a obtener renta o a crecimiento de su valor, independientemente si esa actividad constituye o no las actividades principales del ente. Y por último tenemos los bienes intangibles, que son aquellos representativos de franquicias, privilegios u otros similares que expresan un valor cuya existencia depende de la posibilidad futura de producir ingresos. Un ente posee un pasivo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, está obligado a entregar activos o a prestar servicios a otra persona física o jurídica o es altamente probable que ello ocurra. También cuando la cancelación de la obligación es ineludible o es altamente probable en caso de ser contingente, o cuando deberá efectuarse en una fecha determinada o determinable, o también debido a la ocurrencia de cierto hecho o requerimiento del acreedor. Los pasivos corrientes y no corrientes deben ordenarse dentro de cada grupo exponiendo en primer término las obligaciones ciertas y luego las contingentes. En el pasivo corriente se consideran como tales aquellas partidas que serán exigibles en el plazo de un año con posterioridad a la fecha de cierre del periodo al que corresponden los estados contables. Dentro de él podemos encontrar las deudas, que son aquellas obligaciones ciertas determinadas o determinables, compromisos asumidos por el ente a favor de terceros con el objeto de entregar dinero o bienes o prestar servicios. En función del origen de la obligación podemos distinguir las deudas comerciales, las cuales se originan en el giro específico de la empresa y se representan en cuentas como proveedores, anticipos de clientes, obligaciones a pagar, entre otras. Las deudas financieras, quienes comprenden los adelantos en cuenta corriente por giros en descubierto y los préstamos a pagar. Las deudas sociales, que son aquellas remuneraciones y cargas sociales relativas al personal. Las deudas fiscales, las cuales están comprendidas por el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias, impuestos sobre los ingresos brutos, etc. Y por último, otras deudas, la cual está comprendida por cuentas particulares como acreedores varios o deudas originadas fuera del giro específico de la empresa. Como se dijo anteriormente, en el pasivo no corriente se encuentran los mismos rubros que en el pasivo corriente, solo que este está formado por aquellas deudas u obligaciones cuyo vencimiento se producirá en un plazo superior a un año a partir de la fecha de cierre del periodo al que se refieren los estados contables. El patrimonio neto. Este resulta el aporte de los propietarios asociados y de la acumulación de resultados. Es la fuente de financiación interna o propia del ente. La fuente de financiación externa está dada por el pasivo, es decir, que el capital del ente se compone de los aportes realizados por los socios o accionistas. Por su origen, el patrimonio neto puede desagregarse en aportes de los propietarios o resultados acumulados.
El patrimonio neto es igual a aportes más resultados acumulados. Matemáticamente, el patrimonio neto es la igualdad entre la diferencia del activo y el pasivo.